Bueno, es un placer muy grande estar acá. Muchísimas gracias a la organización, al MINTIC, por esta gran oportunidad para poder compartir buenas prácticas, compartir experiencias. Siempre son muy bienvenidas las excusas para venir y conocer, estar en este bonito país. También me da la oportunidad de agradecerle en persona al pueblo colombiano por haber provisto a mi equipo de fútbol, River Plate, de jugadores tan destacados que nos ha dado tantas alegrías como Juan Pablo Ángel, Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez y ahora Juan Fernando Quintero. Así que muchísimas gracias. Están en mi corazón, sépanlo. Pido disculpas por la voz, hoy estoy un poquito resfriado. Les había preparado una canción, pero qué pena, no va a poder ser. Y vamos a hablar sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, la gobernanza de estas tecnologías que están transformando la vida de todas las personas. Recién en la introducción hablaban de la revolución 4.0 y creo que la gran protagonista de esta revolución es la inteligencia artificial y las organizaciones que aplicamos la inteligencia artificial para todas las finalidades que las aplicamos, tenemos una obligación muy grande y que es poder gobernarla de manera tal de que su uso sea responsable y verdaderamente provoque beneficios en la sociedad y aminorar todos los riesgos que esta tecnología pueda llegar a tener. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente presentación. Filmina. Vamos a comenzar por un breve repaso sobre lo que es Mercado Libre, la empresa a la que estoy representando. Mercado Libre es una compañía que tiene un propósito, una visión fundamental, y que es democratizar el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de millones de personas en Latinoamérica. Mercado Libre es una empresa latinoamericana para Latinoamérica. Nosotros tenemos operaciones en 18 países de Latinoamérica y es nuestro principal orgullo, ¿no? Ser una empresa que desde el año 2007 es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos y que hoy en día es la empresa más valiosa de Latinoamérica. Y un dato curioso, los primeros inversores en Mercado Libre fueron las empresas norteamericanas eBay y PayPal. Y hoy Mercado Libre, el valor bursátil de Mercado Libre es el mismo o quizás superior al de las dos empresas combinadas. Y eso nos llena de orgullo y nos marca un hito muy importante. Mercado Libre tiene cerca de 68 operaciones por segundo y más de 459 pagos o transacciones a partir de su red de billeteras digitales. Es una empresa que brinda tanto servicio de comercio electrónico, que implica brindarle a vendedores y consumidores un lugar en común donde encontrarse y comercializar sus bienes, pero además dotándole una red de logística que les permite distribuir a cada uno de distribuir los productos de una manera rápida y llegar en forma. La mayoría de los productos llegan en menos de 48 horas al comprador que adquirió ese producto. Y desde los servicios financieros ofrecemos cuentas digitales, pagos, seguros, beneficios, ahorros y pasamos a la siguiente, por favor. Una más. Y una más. Tenemos más de 70 millones de usuarios únicos y 68 millones de usuarios en nuestra red de servicios financieros. Procesamos más de 2 billones de ítems en los últimos 12 meses y
el 74% de las entregas, como les contaba, están hechas en menos de 48 horas. Pasamos a la próxima, por favor. Pero ahora sí vamos a pasar a hablar sobre cómo desde Mercado Libre utilizamos la inteligencia artificial para llevarle los beneficios de esta tecnología a todos nuestros usuarios en toda Latinoamérica. Pasamos a la siguiente, por favor. En primer lugar, utilizamos la inteligencia artificial para desarrollar la red logística más grande de Latinoamérica, lo que permite a todas las pymes que trabajan con nosotros reducir sus tiempos de entrega y compartir de igual a igual con grandes empresas en sus plazos de entrega. Un pequeño comerciante puede tener el mismo tiempo de entrega que tienen las grandes tiendas y eso le da una enorme ventaja competitiva y puede trabajar de igual a igual con grandes empresas. También, mediante la inteligencia artificial y mediante el procesamiento a gran escala de datos agregados y anonimizados de nuestra plataforma, le permitimos brindar herramientas a estos pequeños productores que antes solamente, herramientas de inteligencia comercial, que antes solamente estaban al alcance de las grandes corporaciones. También brindamos asistentes virtuales para que nuestros vendedores en la plataforma puedan mejorar sus descripciones, sus precios, sus estrategias de venta, permitiéndole aumentar su visibilidad y su competitividad. También utilizamos, y esto es algo muy importante, la inteligencia artificial para prevenir fraudes en tiempo real. Esto es, se está analizando al tiempo que están sucediendo millones de transacciones por segundo para detectar cuándo hay maniobras fraudulentas y así proteger a nuestro ecosistema, pero también proteger a nuestros usuarios que pueden sentirse seguros que van a transaccionar con otra persona real y que no va a estar siendo víctima de fraude. Y acá punto seguido quiero comentar que en este sentido es muy importante la identificación a través del reconocimiento facial biométrico. En el ámbito de las operaciones digitales, no existe una mejor forma de poder asegurarnos la identidad de una persona que es a partir de la identificación biométrica. Y esto permite que todos nuestros usuarios del otro lado tengan a alguien que sepa que es verdaderamente quien es, reduciendo el fraude, pero también nos permite al mismo usuario que pasó por este proceso de biometría evitar que le roben la cuenta o peor, que le roben la identidad, porque sabemos perfectamente que es esa persona. Entonces, a partir de la implementación de servicio biométrico, redujimos muchísimo la incidencia del fraude, la incidencia del robo de identidad y la incidencia del robo de cuenta. También utilizamos inteligencia artificial, entre otros muchos ejemplos, para optimizar las rutas de entrega y de esta manera tener una menor huella de carbono y contribuir al medio ambiente. Y también utilizamos la inteligencia artificial para brindarle un soporte en tiempo real a nuestros usuarios que le permite conversar con un asistente virtual y ayudarlo en cualquier problema que pueda llegar a tener con nuestra plataforma. Una mención especial es la tecnología de inteligencia artificial que nosotros utilizamos para moderar los contenidos dentro de nuestro ecosistema. Tengan en cuenta que en la región, en promedio por país, cerca de 100.000 nuevas publicaciones son creadas por hora y esto nos obliga a que en menos de un segundo tenemos que estar revisando más de 5.000 variables para poder detectar infracciones. Gracias a este sistema se detectaron más de 2 millones de anuncios que estaban en violación a políticas y términos y condiciones de Mercado Libre, aumentando la confidencialidad de que los avisos son legítimos en un 97%. Estos anuncios que fueron dados de baja tenían que ver con o que estaban violando términos y condiciones, o que violaban derechos de propiedad intelectual, o que eran productos falsificados o que contenían informaciones de contacto no permitidas. Y bueno, acá tenemos, perdón, pasamos a la siguiente. Una más. Y una más, por favor.
Acá tenemos unos ejemplos cómo esas implementaciones se ven en la experiencia del usuario. Desde el lado de la plataforma de comercio electrónico, hay una inteligencia artificial que facilita la búsqueda de productos. Otra que lo que hace es resumir y consolidar todas las evaluaciones que un producto ha tenido. Entonces esto, cuando un usuario deja una evaluación acerca de un producto, eso va a formar parte del historial de evaluaciones, y una inteligencia artificial hace un resumen para que el usuario que quiera comprar algo no tenga que revisar más de cientos de evaluaciones y poder, de un solo vistazo, poder conocer cuáles son las virtudes que tiene un producto en base a las evaluaciones de otros usuarios. También hay un bot que, como les contaba, permite atención al cliente en tiempo real, reduciendo muchísimo los tiempos de la atención al cliente. Y estamos empezando a desarrollar un asistente digital en Mercado Pago que le permite a los usuarios conversar con un asistente digital en lenguaje natural y solicitarle operar con cualquier cosa, cualquier producto que tenga dentro de nuestro ecosistema financiero. Por ejemplo, diciéndole, quiero que programes una transferencia de dinero a tal persona, tal día, a tal hora, y el asistente le va a programar hacer esa transferencia sin que el usuario tenga que hacer más que comunicarse en lenguaje natural con su asistente digital. Pasamos a la siguiente, por favor. Todas estas beneficios que nosotros le trasladamos a nuestros usuarios a partir de la inteligencia artificial nos permite brindar y acercarnos cada vez más a nuestra visión de democratizar el comercio y los servicios electrónicos. Eso nos permite que más de 1 millón, casi 2 millones de familias tengan como su principal ingreso su ventas, su participación dentro de Mercado Libre. Más de 574.000 pymes tengan su principal fuente de ingreso también participando dentro de nuestra plataforma. Y esto hace que cada hora se estén creando 27 nuevos puestos de trabajo, ya sea directamente con Mercado Libre o de manera indirecta. Pasamos a la próxima, por favor. Y además, dentro del ecosistema financiero nos permite la inteligencia artificial, al permitirnos procesar datos alternativos distintos a lo que usa la banca tradicional, el poder ser la primera fuente de crédito, de primer crédito que reciben unos emprendedores, y eso hizo que podamos otorgar más de 24 billones de dólares en empréstitos destinados específicamente para aquellas personas que no encuentran su lugar dentro del servicio tradicional financiero. Y todo esto gracias al enorme poder que nos da el procesamiento de información no tradicional que nos da estas inteligencias artificiales, estas tecnologías. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero esto nos obliga a algo muy importante y que implica hacer un uso responsable de esas tecnologías. A mí me gustan mucho los cómics y los superhéroes, y cada vez que hablo de esto me recuerda una frase que el tío Ben le dijo a Peter Parker, el Hombre Araña, que era: con un gran poder viene acompañado de una gran responsabilidad. Y creo que es perfectamente aplicable acá. Las tecnologías de inteligencia artificial nos brindan un poder muy importante y mucha capacidad de hacer daño. Muchos riesgos, tanto a la privacidad como a la autonomía de la voluntad de las personas o a otros principios éticos, y por eso es muy importante que aquellas organizaciones que implementan estas tecnologías tengan asegurada su efectiva gobernanza para que el uso sea efectivamente responsable. Pasamos a la siguiente, por favor. Y para hacer uso responsable de la inteligencia artificial es necesario tener
tres dimensiones contempladas. La primera es si la inteligencia artificial, si la aplicación cumple con las legislaciones vigentes. O sea, preguntarnos si esa inteligencia artificial es lícita o no es lícita. Pero como el ritmo del avance de la tecnología es tan vertiginoso y hace difícil que las regulaciones acompañen ese avance tecnológico, no alcanza con solamente preguntarnos si la aplicación es lícita o no, si cumple con la ley o no, sino que nos obliga a tener en cuenta una segunda dimensión, que es la dimensión ética. O sea, no solamente preguntarnos si el uso de la tecnología es lícito o no es lícito, sino también preguntarnos si es ético o no, si está bien o está mal aplicar esa tecnología. Y de esa manera, analizar principios de la ética, tales como no afectar el principio de la voluntad humana, o sea, no a través de tecnología de inteligencia artificial, no crear engaños o sujetar a una persona a hacer cosas contrarias a las que haría si no fuera objeto de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos un montón de aplicaciones que a través de sus algoritmos generan dependencia y hasta vicio de la pantalla. Bueno, ahí estamos determinando la voluntad porque estamos haciéndolo ser más sujetos a la pantalla del celular de lo que fueran si esto no existiría. Otros principios como el de la no discriminación arbitraria y evitar los sesgos para evitar que sean afectados aquellos colectivos vulnerables, históricamente vulnerables, y evitar que la inteligencia artificial discrimine a ciertos colectivos. Pero tampoco alcanza con esta segunda dimensión ética, sino que además tenemos que incorporarle una tercera dimensión y que es la robustez de la tecnología. Robustez técnica para que cumpla efectivamente su cometido, para que sea eficiente la inteligencia artificial para cumplir su cometido, y robustez desde lo social, que redunde en un beneficio para toda la comunidad y no solamente para la organización que la está implementando. O sea, que cuando una organización busca implementar una tecnología que puede ser tan disruptiva pero tan riesgosa, tiene que tener en cuenta que no solo debe ser beneficiosa para la propia organización, sino que tiene que traer beneficios para la comunidad toda. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esto nos obliga a un antes, por favor. Un anterior. Antes. Una más. Gracias. Y esto nos obliga a plantear tres ejes de gobernanza. En primer lugar, que tener en cuenta que el modelo de negocio de mercado libre depende de que nuestros compradores interactúen en forma constante dentro de nuestro ecosistema, que para lograr eso necesitamos un pilar fundamental que es la confianza de nuestros usuarios, y mediante la gobernanza de la inteligencia artificial lo que estamos haciendo, estamos fomentando, cimentando esa confianza. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, para poder lograr esta gobernanza y lograr estos ejes y cimentar esa confianza, nosotros tenemos ciertos desafíos para cuando llevamos a cabo ese uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son estos desafíos o estos áreas de trabajo? En primer lugar, entender cuál es el marco normativo en el que estamos trabajando. Y eso implica analizar un mosaico de regulaciones, como es Latinoamérica, que existen distintos estándares, a diferencia de lo que pasa con la Unión Europea, que ya tiene su ley de regulación de la inteligencia artificial, una sola para toda la comunidad. En Latinoamérica tenemos un mosaico de regulaciones que tenemos tanto de regulaciones preexistentes que tocan el tema de la inteligencia artificial, como protección de datos personales, como propiedad intelectual, pero también, y ahora vamos a verlo dentro de poco, un sinfín de proyectos regulatorios con distintos estándares. Entonces nuestro programa de gobernanza va a tener en cuenta que vamos a tener distintos estándares que cumplir cuando trabajamos en distintas jurisdicciones. Otro eje muy importante de la gobernanza es el eje de la responsabilidad. Definir roles y papeles, si somos desarrolladores de inteligencia artificial, si somos usuarios, si somos integradores, vamos a tener un rol distinto que cumplir dentro del ecosistema.
Y también entender cómo nos relacionamos contractualmente y que exista el lenguaje adecuado dentro de esos contratos para garantizar que las partes cumplan con las obligaciones, con las auditorías, con las indemnizaciones y con los tiempos de entrega. Otro pilar importante de la gobernanza es la transparencia, rastreabilidad y documentación. Tenemos que tener métricas para entender cómo estamos trabajando con con los modelos de inteligencia artificial y recopilar evidencias para poder supervisar y auditar las tecnologías. También garantizar la supervisión humana y la explicabilidad. Tiene que haber participación humana. Si bien la inteligencia artificial se caracteriza por ser automatizada, tiene que haber una instancia de supervisión humana que le permita entender y detectar cuáles son los desvíos, por ejemplo, para detectar si la inteligencia artificial desarrolló un sesgo que discrimine de manera ilícita a cierta parte de la población. Y también gestionar estos sesgos y garantizar que no discrimine. También tiene un pilar muy importante de seguridad y de gestión de incidentes y, por supuesto, el monitoreo continuo de la inteligencia artificial, porque por ser automatizada podemos tener la tendencia a dejarlas que funcionen solas, pero tenemos que garantizar siempre que estén en permanente monitoreo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los ejes de trabajo que planteamos en Mercado Libre para llevar adelante esa gobernanza? Tenemos lineamientos éticos para poder tener una brújula moral y entender lo que podemos hacer y qué no es lo que podemos hacer. Trabajar desde el marco legal y regulatorio para alinear nuestros sistemas a lo que nos piden las regulaciones, tanto específicas de inteligencia artificial como aquellas preexistentes, como protección de datos y propiedad intelectual que ya mencioné. También poder relacionarnos proactivamente con los estados para poder ayudar a cogenerar regulación a través de, y esto también vamos a hablar un poquito más ahora, de los sandboxes regulatorios, un pilar de ciberseguridad. Tenemos que mantener la seguridad de las tecnologías, porque procesan mucha información y eso puede ser un desafío importante a la privacidad de las personas. Tener gestión de riesgo, también poder promover una cultura responsable en todos los equipos que desarrollan esta tecnología y llevar adelante una gestión, una gobernanza de los datos. En cuanto a la gestión de riesgo, pasamos a la siguiente, por favor. Nosotros identificamos 3 riesgos novedosos que no estaban incluidos en el resto de los riesgos que ya veníamos monitoreando anteriormente, como los de privacidad o los de propiedad intelectual. Y estos riesgos específicos por lo que monitoreamos de inteligencia artificial, que estamos monitoreando en forma permanente, son a que existan resultados incorrectos o engañosos, o sea, controlar que no existan alucinaciones o que los resultados de las alucinaciones no impacten a nuestros usuarios, verificar que no esté la inteligencia artificial discriminando, o sea, sesgos y discriminación algorítmica, otro de los riesgos que incorporamos a la matriz, y también la transparencia y la aplicabilidad del modelo, que el uso de esta tecnología no sea oscura para nuestros usuarios, que nuestros usuarios entiendan cuáles son las capacidades y las finalidades que tienen de uso estas tecnologías. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en cuanto a la gobernanza o la gestión tecnológica, llevamos adelante inventario de todas las tecnologías para entender cuáles son aquellos modelos que estamos aplicando. Los etiquetamos, trazamos el ciclo de vida completo, llevamos adelante un proceso de auditoría y también una gestión de licencias, lo que nos permite tener una gobernanza técnica de estas inteligencias. Pasamos a la siguiente, por favor. Y un aspecto súper importante de toda gobernanza tiene que ver con la protección de los datos personales, porque estos modelos de inteligencia artificial utilizan de manera sistemática información, y sobre todo información de carácter personal, ya sea en el entrenamiento y sobre todo en aquellos entrenamientos, y por eso es importante aplicar a estas tecnologías todos los principios de privacidad y de protección de datos, como la privacidad desde el diseño,
la minimización de los datos, el especificar la finalidad para la cual vamos a utilizar los datos, el principio de transparencia y la rendición de cuentas, y también una advertencia y que tiene que ver con la necesidad de reinterpretar algunos conceptos de la privacidad, como por ejemplo el de la minimización de los datos o el de los datos sensibles a la luz de estas nuevas tecnologías. ¿Y por qué digo esto? Porque el principio de protección de datos me dice que tengo que usar la menor cantidad de datos posibles. Ahora, cuando entreno una inteligencia artificial, yo necesito lo contrario, necesito datasets cada vez más grandes y más diversos para que ese entrenamiento sea correcto. Y lo mismo ocurre con los datos sensibles. El principio es no utilizar datos que sean discriminatorios para la persona, como sus preferencias sexuales, datos de salud, su ideología política, religión, raza. Ahora bien, ¿cómo yo evito que una tecnología de inteligencia artificial tenga un sesgo si yo no lo entreno con datos sensibles para hacerle saber qué es una mujer, qué es un negro, qué es tal religión? Entonces, necesito reinterpretar estos principios a la luz de estas nuevas tecnologías porque no van a ser equivalentes. Y por eso desde Mercado Libre es tan importante y tenemos una inversión tan importante en un programa de privacidad que tiene como visión el crear valor a partir del uso responsable de los datos. Crear valor para nuestros usuarios porque le permitimos operar una plataforma confidencial, confiable y el que se respeta su privacidad. Pero para también el propio Mercado Libre, porque garantizamos la confianza de nuestros usuarios a través de nuestro programa de privacidad, le damos una ventaja competitiva, somos un buen ciudadano corporativo y un buen aliado comercial. Entonces generamos valor a partir de nuestro programa de privacidad en múltiples niveles diferentes. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Y una más, por favor. Para ya ir cerrando la conversación, vamos a hablar sobre los desafíos regulatorios que estas tecnologías de inteligencia artificial empiezan a generar dentro de las organizaciones que los estamos aplicando. Pasamos a la siguiente. Como mencioné hace un rato, el estatus regulatorio en la región es un gran mosaico. El avance regulatorio es bastante lento. Entendemos que cuando los policy makers tienen en mente esta regulación, se enfocan principalmente en las grandes empresas tecnológicas norteamericanas, pero hacen extensiva su aplicación a todo el ecosistema. Eso quiere decir que una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento que esté aplicando inteligencia artificial va a tener exactamente la misma regulación que una Big Tech, con lo cual eso puede generar ciertas asimetrías por la capacidad de cumplimiento que puede tener una pequeña empresa frente a una gran corporación. También hay mucha fragmentación. La mayoría de las autoridades de protección de datos de la región se está haciendo cargo de este tema y está emitiendo regulación, y eso implica desafíos regulatorios para poder estar en cumplimiento de todas estas regulaciones. Estamos notando que la mayoría de los proyectos, tanto regulatorios de regulación secundaria como primaria, tienen mucha atención a lo que es Europa, modelos de Europa. Y la advertencia es que hoy Europa está revisando, está haciendo una autocrítica, está revisando estos regímenes tan estrictos y está tratando de simplificarlos. Y el llamado de atención es que no tratemos de copiar estándares que están siendo sometidos a una revisión. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que desde Latinoamérica regulemos para Latinoamérica y adoptemos un liderazgo regional para avanzar en soluciones para la propia región. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo entendemos que tiene que ser esta regulación? ¿Podemos pasar a la siguiente presentación? Gracias. ¿Cómo entendemos que tiene que ser esta regulación? La siguiente, por favor. En primer lugar, partir de principios compartidos. La regulación tiene que establecer principios y esos principios permitir que no sean reglas restrictivas
porque eso va a hacer que rápidamente la regulación caiga en desactualización tecnológica. La tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanza la regulación. Y si la regulación establece reglas muy prescriptivas, va rápidamente a caer en desactualización tecnológica. Y eso no es bueno ni para el Estado que las aplica, ni para los administrados que las tenemos que aplicar. Entonces, por eso, construir principios compartidos que trasciendan el paso del tiempo y que permita que las regulaciones sean más duraderas en el tiempo. Y que la regulación establezca el qué es lo que el Estado pretende y que nos permita a quienes aplicamos las tecnologías determinar cómo. Y después que el Estado venga a auditarnos si como nosotros lo aplicamos es la forma correcta, pero que no sea demasiado prescriptiva y que nos dé la flexibilidad, porque vuelvo a reiterar, esto regula tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas, y una regla que le quepa a todos es muy difícil que sea equitativo, y entonces por eso las normas que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y nosotros determinar las formas que después rendiremos cuentas a ver si eso es correcto o no es correcto. Después tener en cuenta que la tecnología es al mismo tiempo un facilitador, además de ser la tecnología generar desafíos a la privacidad, generar riesgos, es al mismo tiempo un facilitador y un doble facilitador, un facilitador de derechos. Por medio de estas tecnologías nosotros podemos atender más y mejores derechos, porque nos permite hacer con asistentes virtuales, hacer una atención más rápida de cualquier requerimiento que pueda tener nuestros clientes, nuestros usuarios. Pero al mismo tiempo también facilita oportunidades. Esto de poder procesar tanta información agregada nos permite ponerla al servicio de nuestros usuarios y, por ejemplo, nos permite darle la posibilidad a un pequeño artesano en un pequeño pueblo saber exactamente cuál es la demanda de su producto en una gran ciudad a cientos de kilómetros de diferencia. Entonces, la tecnología facilita también oportunidades. Y el tercer pilar de las regulaciones debe ser la co-creación a través de sandboxes regulatorios, que es un enfoque regulatorio dinámico a la luz de los desafíos del avance tan vertiginoso de la tecnología. Estos sandbox nos permite tener espacios de experimentación controlada en donde el sector público, el sector privado, la academia y las organizaciones civiles poder co-crear y trabajar en conjunto para alcanzar políticas que estén basadas en la evidencia y en el entendimiento mutuo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la colaboración entre reguladores y sector privado no es una opción, sino que es el único camino viable para que las tecnologías de inteligencia artificial redunden en un beneficio para toda la comunidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ya para terminar, una más, por favor. Y a modo de conclusión, quería dejarle estos mensajes claves para reforzar las ideas que fuimos tramitando por esta presentación. En primer lugar, que la gobernanza de estas tecnologías que nosotros necesitamos implementar para que su uso sea responsable y beneficioso tiene que ser un proceso continuo, iterable y evolutivo permanentemente. O sea, que lo que hoy desarrollamos no nos tenemos que conformar, sino que tenemos permanentemente ir analizando, monitoreando y evolucionando para cada vez exista una mejor gobernanza de estas tecnologías, que su enfoque tiene que ser basado en riesgos y que tiene que haber una colaboración interfuncional dentro de la organización. O sea, no sería bueno darle la obligación a un ingeniero que está desarrollando un sistema determinar si es ético o no, porque no está entrenado para eso. No sería justo. Tampoco un abogado, tampoco para alguien que trabaja en compliance, tomar la decisión de lo que es ético o lo que no es ético. Y por eso tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Entonces la colaboración interfuncional es muy importante en todo marco de gobernanza. La protección de datos y la transparencia son conceptos fundamentales para una inteligencia artificial responsable y equilibrar, por un lado, la innovación y, por otro lado, los derechos y libertades de las personas es fundamental. Una reglamentación no tiene que ser tan estricta que anule la innovación,
que sofoque la innovación, ni tampoco tan permisiva que permita atentar contra las libertades fundamentales de las personas. Entonces, el equilibrio es fundamental. Y ahora sí, a la siguiente y última. La inteligencia artificial impulsa progreso, corrige desigualdades y las implementaciones tienen que ser desde Latinoamérica para Latinoamérica, porque el valor real de la inteligencia artificial se mide en las oportunidades que genera para todos. Muchísimas gracias por su atención y por tenerme.